Buenos días, mi nombre es Daniel Mangones y junto a mis compañeros le vamos a hablar sobre el monitoreo hemodinámico invasivo. El monitoreo hemodinámico invasivo es una técnica utilizada en entornos clínicos para evaluar la función cardiovascular de un paciente. Esta consiste en la inserción de un catéter en una arteria o una vena central para medir directamente la presión sanguínea, la presión venosa central o la presión de la arteria pulmonar y en algunos casos el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Este tipo de monitoreo es especialmente útil en pacientes enfermos como aquellos en estado de shock, insuficiencia cardíaca aguda, sepsis o otras evaluaciones precisas de la función cardiovascular. Esta permite al equipo médico tomar decisiones terapéuticas basadas en datos hemodinámicos en tiempo real y optimizar el tratamiento del paciente. Es importante destacar que el monitoreo hemodinámico invasivo conlleva ciertos riesgos como infección, sangrado, trombosis o lesiones vasculares. Por tanto, debe ser realizado por personal capacitado y bajo estrictas medidas de asepsia y seguridad. Bien, el catéter de Swan-Ganz. El catéter Ganz, también conocido como catéter pulmonar, este es un tipo específico de catéter utilizado en el monitoreo hemodinámico invasivo. Este catéter se incentra en una vena central, especialmente a través de la vena yugular interna o la vena femoral y se avanza hasta llegar a la arteria pulmonar. Este catéter consta de varios volúmenes que permiten medir diferentes parámetros hemodinámicos como la presión venosa central, la presión pulmonar, la presión de la cuña capilar pulmonar y en algunos casos el gasto cardíaco. Estos datos proporcionan una información detallada sobre la función cardiovascular del paciente y son útiles para guiar el tratamiento en situaciones críticas. Este catéter también se puede utilizar para administrar líquidos o fármacos vasoactivos u otros medicamentos directamente en la circulación pulmonar. Sin embargo, su uso conlleva a riesgos potenciales como la perforación vascular, infección, función embolismo pulmonar o arritmias cardíacas, por lo que se debe ser insertado por personal capacitado y con preocupación. En resumen, el catéter de SmartGuard es una herramienta importante en el monitoreo hemodinámico invasivo, especialmente en pacientes críticamente enfermos que requieren una evaluación detallada de su función cardiovascular. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandra Fuentes y continuando con el catéter de Charles-Watts, este es un dispositivo médico de tipo intravascular que se introduce en el sistema cardiovascular del paciente para medir diferentes variables hemodinámicas. Este catéter se caracteriza por tener varios lúmenes, como lo ven acá, que permite la medición de presión de diferentes localizaciones, como de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la posición capilar pulmonar, entre otras. Además el catéter de Charles-Watts puede ser utilizado para medir el gasto cardíaco y la resistencia vascular pulmonar, lo que proporciona una información valiosa sobre el funcionamiento cardíaco y de la circulación pulmonar del paciente. Estas mediciones son especialmente útiles en pacientes críticamente enfermos o en situaciones donde se requiere una evaluación hemodinámica detallada.
Este catéter es un instrumento invasivo que requiere de una técnica adecuada para una colocación y un manejo, por lo cual necesita de un personal capacitado, ya sea un médico o un enfermero capacitado, para también minimizar lo que es complicaciones asociadas a infecciones, a una mala inserción, una irritación o perforaciones vasculares. Como ven acá en la imagen, aquí está el bolo donde se le echa solución 09 para sellarla. La bolita. Aquí se administra el medicamento en bolo. La vía externa para medicamento, la vía distal, la vía extra para medicamento, el terminador, y la vía proximal. Acá se le administra la solución a la bolita que está allá con la solución, como ya lo había dicho. Algunas consideraciones que se pueden tomar es una colocación correcta, ya que es fundamental que el catéter lo coloque un médico o alguien capacitado para no dañar las vías, como ya lo dije anteriormente. La monitorización continua del catéter que permite estar pendiente de la presión sanguínea en diferentes partes del corazón. Las condiciones potenciales que, a pesar de su utilidad, el catéter de Charcot conlleva riesgos de complicaciones como infecciones, arritmia, embolias pulmonares, deformación embólicas, entre otras, y la interpretación adecuada de los datos, que es muy importante, ya que los médicos utilizan este catéter en familia con interpretaciones de los datos obtenidos, ya que estos pueden influir en decisiones clínicas y terapéuticas para el paciente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Arianna Rojas y hoy les vengo a hablar sobre la presión venosa central. Es la presión sanguínea en una vena cava superior cerca a la aurícula derecha del corazón. Refleja la presión del llenado del corazón derecho y proporciona información crucial sobre el volumen sanguíneo, la función cardíaca y el estado de hidratación del cuerpo. Se mide mediante un catéter venoso central, que es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena grande, generalmente en el cuello, pecho o la ingle. El catéter se conecta a un traductor de presión y un monitor que muestra la presión venosa central en centímetros de agua. Dentro de esta tenemos la presión venosa central alta, que indica una sobrecarga del volumen, que viene siendo exceso de líquidos en el cuerpo. Insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco. Presión venosa central baja indica signos de hipovolemia, deshidratación, shock o vasodilatación. Por otro punto tenemos la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que circula por el cuerpo. Esta fuerza es esencial para llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos y órganos. Dentro de esta tenemos la presión arterial sistólica, representa la presión máxima de las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre. Presión arterial diastólica indica la presión mínima en las arterias cuando el corazón se relaja entre cada latido. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Querales. El día de hoy voy a hablarles sobre el monitoreo hemodinámico no invasivo. Este permite observar las tendencias y el comportamiento del paciente durante una condición determinada. Con esta se puede obtener un pronóstico, ya que mediante la observación se pueden notar las tendencias de los parámetros durante la evolución del paciente. También sirve de guía, ya que facilita la evaluación y la corrección de medidas implementadas en el paciente. Una de las más utilizadas es la medida de la tensión arterial. Esta es la presión que ejerce la sangre en las paredes arteriales y con esta se busca obtener dos valores, el cual es la sistólica, que es la presión más alta durante el bombeo de sangre del corazón, y la tensión diastólica, que es la presión más baja
durante la relajación del corazón. Y bueno, esta se toma utilizando un tensiómetro y un estetoscopio. Se coloca el brazalete del tensiómetro tres dedos o 4 dedos antes de la articulación. Y bueno, una vez colocado, se busca el pulso del paciente. Una vez obtenido, procedemos a inflar el brazalete usando la bombilla hasta un valor de 160 o 180. Una vez hecho eso, se va desinflando poco a poco, prestando atención al sonido que hace la sangre circulando por las arterias. El valor normal considerado en un adulto mayor es de 120-80 miligramos de mercurio, ya que va dependiendo según la edad. Y bueno, otro de los métodos utilizados es la frecuencia cardíaca. Este es un indicador de la condición del paciente y bueno, son las veces que el corazón late por minuto. Se mide con la utilización de un cronómetro, buscando directamente el pulso en una arteria. Usualmente es en la arteria radial o la carótida. Y bueno, los valores normales de esta es de 60 a 100 latidos por minuto. Y bueno, eso va dependiendo según la edad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián González, estudiante de la sección M02 de la carrera de licenciatura en enfermería, el 7º semestre. Y continuando con el tema, ahora voy a iniciar hablando sobre el sistema renal. El sistema urinario está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, los cuales filtran la sangre y posteriormente producen, transportan, almacenan y excretan orina, desechando los líquidos de forma intermitente del cuerpo. Al eliminar líquidos y desechos, el sistema urinario regula importantes parámetros fisiológicos, tales como el volumen sanguíneo y consecuentemente también la presión arterial. El sistema urinario puede ser dividido en una parte superior y otra inferior. La parte superior se encuentra dentro del abdomen y está formada por los riñones y una gran porción de los uréteres. Y la parte inferior constituye los órganos urinarios pélvicos e incluye la porción corta de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Continuando con el tema, ahora voy a hablar sobre la anatomía de los riñones. Los riñones son órganos urinarios bilaterales con forma de frijol ubicados en el retroperitoneo, en los cuadrantes abdominales superior derecho y superior izquierdo. Su forma característica ayuda a su orientación, ya que su borde cóncavo siempre se orienta hacia la línea media del cuerpo. La función principal de los riñones es eliminar el exceso de líquido corporal, sales y subproductos del metabolismo. Esto convierte a los riñones en órganos clave en la regulación del balance ácido-base, presión arterial y otros numerosos parámetros homostáticos. Los riñones están compuestos por su mecanismo funcional, el cual es la nefrona, la cual está o se compone también por microtúbulos, los cuales son los lugares por donde se secreta al momento en que el riñón realiza su proceso y elimina los desechos líquidos del cuerpo humano, teniendo así que su unidad funcional básica es la nefrona. De la ubicación del riñón. El riñón se encuentra ubicado en la parte superior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, entre la 11ª y la 2ª vértebra dorsal. Debemos tener en cuenta que el riñón derecho se encuentra ligeramente más bajo que el riñón izquierdo, debido a la presencia del hígado. En cuanto a su morfología, el riñón tiene forma de frijol aplanado con una hendidura en medio, a lo que se le denomina el ilio renal. Tiene 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Este tiene distintas capas que lo rodean, como lo es la cápsula renal, la capa de tejido graso perirrenal y la fascia renal. Ahora hablaremos acerca de las partes del riñón. Tenemos primero la corteza renal, que es todo esto, que es la parte más externa del riñón, y se encuentran aproximadamente 1 millón de nefronas, que son las unidades funcionales básicas del riñón.
Estas se encargan de eliminar los desechos del cuerpo y producir orina. Tenemos por aquí también la pelvis renal, que es esta estructura en forma de embudo que se encarga de recolectar la orina desde la papila renal hasta el uréter. Tenemos lo que sería la papila renal, que son estructuras en forma de cono que se unen a las pirámides renales y desembocan en los cáliz, ya sea en el cáliz mayor y en el cáliz menor. Y por último tenemos los cáliz, que son estructuras en forma de copa que se encargan de transportar la orina de lo que sería la papila renal hasta la pelvis renal.